Cómo la Virgen María, si ustedes se van a los evangelios apócrifos, que no sé si algunos los han leído, pero cuenta la historia de que, pues, San Joaquín y Santa Ana no podían tener hijos y aquí tuvieron a la Virgen María. Y como eran, pues, de verdad tenían esa identidad también con Dios, ellos le habían pedido a Dios que les mandara un hijo, ¿verdad? Y les mandó a la Virgen María. Y dice que después de que la Virgen fue destetada, fue entregada a un templo. Y allí se crió en el templo. ¿Con quién? Con los sacerdotes, donde le dieron esa linda identidad de Dios. Esa decir, yo le pertenezco a Él. ¿Creen ustedes que ella se sintió abandonada por sus padres? En lo más mínimo. ¿Por qué? Porque dice hoy, que lo leyó el Padre. Y entonces dice, después de que visitó a su prima Isabel, dice, María dijo entonces, proclama mi alma, la grandeza del Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. Y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Y así continúa. ¿Qué identidad tenía la Virgen Santísima para decirle al Señor, hágase en mí tu voluntad? Es que de verdad, miren, el Señor me ha estado hablando desde la semana pasada y hoy confirma lo mismo. La persona que tiene su identidad puesta en ese Dios todopoderoso, en ese Dios de amor, de gracia, de bendición, de sabernos amadas, aceptadas, valoradas por lo que Él ha creado en cada una de nosotras, es incomparable. Entonces, de verdad, yo sé, estamos viendo las heridas, como les preguntaba hoy, ¿quién de aquí ha tenido esa identidad puesta en Dios desde que nació? Entonces, ¿de qué estamos hechas? ¿Qué dice la palabra? Que somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es todo nuestro cuerpo, huesos, etcétera, ¿verdad? ¿En qué está nuestra alma? ¿Qué está? Mente, voluntad, emociones, sentimientos, etcétera. Y en el espíritu, ¿qué? Dios. Ajá. ¿Y quién vive en cada una? El espíritu. Dios. ¿Desde cuándo? Desde la concepción. Desde la concepción, porque sopló, ¿qué? Vida, aliento de vida en nosotras. Si nosotras, en vez de tener ese subconsciente, estuviéramos conscientes, pero conscientes, perfectamente conscientes de quién vive en mí, de quién me creó a su imagen y semejanza como Él quería que yo fuera, no como lo que decían los demás de mí. Me doy a entender. Muchas veces nos dicen que tú sos, esto tú haces, y por qué no haces, y por qué no volvés, y por qué hacer, y no hagas. No, Dios nos creó de una manera tan increíblemente específica en cada una, que somos tan diferentes, y por eso Dios utiliza a cada persona de diferente manera. ¿Sí? Pero ojalá no solo lo creyéramos aquí,
en nuestros pensamientos, sino lo bajemos a esa voluntad de saber quiénes somos en Dios. Perdón que haya empezado con esta parte, porque vamos a continuar con todas las heridas y que definitivamente, como les dijo Marquita y Margarita la semana pasada, lo hemos venido hablando, todas hemos sentido heridas en algún momento dado de nuestras vidas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no teníamos esa identidad de Dios. Porque no teníamos esa identidad y esa fuerza de Dios en cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta? Ahora podemos decir, no, que se vaya el chorizo todo en mi pasado. Yo tengo mi identidad puesta en Dios, en mi Cristo que me vino a salvar y a decirme, sos nueva criatura. ¿Sí? Y dejar ese pasado atrás. Esto tal vez lo debería haber dicho la semana entrante, pero mi corazón no podía dejar de latir, de pensar en esa identidad que tuvo Daniel, que no se le encontró nada malo, en esa identidad de la Virgen Santísima, en esa identidad que tuvo Jesucristo. Siempre dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el que soy. Y si nosotros nos preguntaran, ¿quién eres? Yo soy. Pero ¿quién vive en ti? Ese gran yo soy. Y por eso es que podemos decir, yo soy hija de Dios. Porque yo soy, vive en mí. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a empezar con la clase. Perdón. Gracias. Bueno. Miren, realmente una de las necesidades fundamentales de nuestras vidas es reconciliarnos con lo que hemos vivido. Hemos vivido momentos difíciles de sufrimiento, de soledad, de injusticia, de abandono, de todas esas heridas, ¿verdad? Que vamos a ir viendo en cada una de las etapas. Y fíjense que es importante decir, ok, sí, acepto que tengo esta herida. Aceptarla, amarla, pero ¿saben qué? Lo más importante, aprender de eso, aprender de lo que hemos vivido. Ahora, lo más importante que Dios y Cristo nos vino a enseñar fue que a amarnos a través de todas esas experiencias de nuestra vida, fueran positivas o negativas. Porque de lo positivo podemos seguir siendo positivas y de lo negativo podemos aprender cosas nuevas para llegar a ser esa esencia de Dios. Y dice Mateo 22, 37, 39. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente, y aquí debería ser tu espíritu. Este es el mayor y primer mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nos preguntamos muchos días, ¿realmente cómo soy? ¿O quiero hacer cambios en mí? Nos cuesta. ¿Por qué? Porque hemos sido señaladas de lo que no les gusta a los demás de nosotros. Entonces nos cuesta amarnos como realmente somos. ¿Cierto o no? ¿Hay alguien que de verdad se acepta y se ama tal como es? Nos cuesta. ¿Cuál fue la lectura, perdón? Ese es Mateo 22, 37, 39. 22. Sí. La no aceptación, es decir, los juicios, argumentos, la culpa, temor, miedo, resentimiento, el tengo que,
que nos tienen aquí metidas en la cabeza, es que tenés que hacer no sé qué, es que tenés que hacer no sé cuánto. Y nosotras mismas nos decimos, tengo que hacer. Eso es algo que lo tenemos grabado, que no viene de Dios. No viene de Él. Ni el debo hacer, tampoco. Son cosas que nos hemos puesto en nuestra vida para mejorar. Pero solo a través del amor de Dios podemos lograr eso. Son características de quien no ha aprendido a aceptarse a través de esas experiencias y del amor verdadero que tenemos de Dios. Si no lo hemos logrado, vamos a seguir viviendo en nuestro pasado negativo y en nuestras heridas. Entonces, aceptar estas experiencias significa que aprendimos, fíjense, ¿qué aprendimos de ellas? ¿Qué habilidades podemos desarrollar o hemos desarrollado en esos conflictos? ¿Nos ha generado más conflictos en nuestra vida? ¿O qué nos hace falta agregar para poder seguir adelante en esa vida en victoria que Dios nos da? Fíjense que las heridas del pasado no se sanan de un día para otro. Eso es definitivo, uno las tiene que trabajar diariamente. Se requiere clamar muchísimo al Espíritu Santo y al amor verdadero del Señor todos los días, para que nos ayude a entrar en conciencia y analizar cómo estamos actuando, viviendo el presente. No el pasado. Todos los días es presente. Este momento es presente. Entonces, ¿pero qué pasa? Es que me hizo, es que me volvió, es que me tornó. Estamos viviendo en el pasado, ya. Lo pasado pasó, ya no podemos regresar, ya no podemos hacer nada por eso, ¿verdad? Entonces, es comprometerme a vivir nuestras vidas basadas en ese amor hacia mí misma, como me dice el Señor, ama a los demás como a ti misma, y amar a los demás tal y como son. Que definitivamente nos corrigieron nuestros padres, sí. Que necesitábamos correcciones, sí, definitivo, ¿verdad? Eso es definitivo. Pero no el decir, ¿qué les dijera yo? Es que tú no servís para nada. Son cosas que pegan duro en el corazón y que afectan, ¿verdad? Entonces, pero yo les pregunto hoy, ¿quién nos enseña y nos vino a dar una vida nueva? ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Siempre, todos los días, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que ver, el presente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo decimos, pero tal vez lo pensamos, pero lo bajamos a nuestra conciencia real, a esa identidad en la que soy, nos cuesta. Bueno, Margarita y Martita les hablaron la semana pasada de la herida del rechazo, ¿sí? Jenny hoy les vamos a hablar, venimos a explicarles de la segunda herida, que es la herida del abandono, y la cual va muy, muy ligada a la herida del rechazo. Porque la gente que se siente rechazada, se siente abandonada. Y la gente que se siente abandonada, también se siente rechazada. Entonces van muy unidas. Y lo que necesitamos es que a través del amor de Dios, del perdón hacia las personas que sentimos que nos han herido, y el perdón hacia nosotras mismas,
es lo que nos va a ir ayudando a sanar todo eso. Y eso ya se los explicaron Blanca y Cris. ¿Verdad? Fíjense que definitivamente no podemos saber y juzgar a las personas que nos hirieron. Ellas probablemente sufrieron algunas de estas heridas, no lo sabemos, o estaban pasando por momentos difíciles, o en sus vidas nadie les explicó de esa identidad perfecta de Dios en cada una de nosotras. No sabemos. Lo que sí sabemos es que probablemente hicieron lo mejor que pudieron en cada una de nosotras. La herida del abandono quiere decir dejar, desamparar, apartarse, apartarme. Me aparto de ti, te dejo, te desamparo, etc. Y yo les pregunto, ¿quién sufrió de esta herida de abandono? Jesús. Jesucristo. Dice en Mateo 26, 56, ¿ven? Entonces los discípulos le abandonaron y huyeron. ¿Y cómo reaccionó Jesús a esto? Él siguió viviendo unido al Padre, en esa identidad perfecta que él tenía en él. ¿O no? ¿Sí? En esa seguridad de sentirse amado, aceptado, en todo aspecto. El autoabandono, cuando yo me abandono a mí misma, quiere decir, no me amo, no quiero seguir viviendo, y empiezo con medicamentos, drogas, el cigarro, el teléfono celular ahora que, fíjense que hay muchas personas que se sienten tan abandonadas que su único sostén es el teléfono, el celular. ¿Cierto o no? Entonces hay que tener cuidado. Cuando nos hemos sentido abandonadas, usamos máscaras, ¿verdad? Ahí está la máscara del abandono, es ser dependiente. Y ponemos mecanismos de defensa. Luchamos con gran fuerza y somos capaces de tratar de ocultar para demostrar que no nos pertenecen. Entonces nos ponemos esas máscaras, ¿verdad? Por eso necesitamos que el Señor nos ayude a sanar toda nuestra vivencia del pasado en que sentimos que nos sentimos abandonadas y que aún cargamos o que estamos viviendo en el presente. Pero es importante dejarlas atrás, sanar. Y esa máscara que utilizamos para no sentirnos abandonadas, como les digo, es la dependiente. O sea, nos volvemos dependientes de otras personas o de la persona que nos abandonó, ¿sí? O de la persona que sentimos que no nos aceptó, no nos aceptó y dijo, nah, que ella, mire cómo hace las cosas, ¿verdad? Y usamos estas máscaras ¿para qué? Para protegernos. Y según nosotras, para seguir adaptándonos a nuestro entorno. En la idea del rechazo, los conflictos que manifiesta la persona tienen que ver más con el tener y hacer. O sea, es que yo tengo que hacer, ¿verdad? El hacer y el tener. En eso es la máscara del abandono dependiente.
sea, como yo tengo ¿qué tengo que hacer para hacer? Perfecto. Y después vamos a seguir bien. Bien, a mí me toca el origen de la herida del abandono. Yo sé que muchas nos vamos a identificar porque hemos pasado todas en esta etapa del abandono. Esta etapa del abandono, esta herida, se manifiesta en la adultez, en medio de las relaciones interpersonales. Y el abandono se genera de nuestros padres, de nuestra pareja y de nuestra sociedad. Se origina en la niñez. Por eso les decía yo, nos vamos a identificar bastante, porque en la niñez es donde esta herida se origina. Puede ser cuando el padre o la madre se ausenta por un tiempo. No están presentes porque tienen que trabajar. Vean, ahora, antes no se acostumbraba mucho eso, pero hoy el papá y la mamá se van a trabajar y dejan a los niños solos con la empleada, ¿verdad? Y él lo que percibe es ese abandono. Puede ser un abandono definitivo, lo hemos oído también, lo hemos leído en los periódicos cuando la mamá y el papá dejan abandonado a un niño. También eso es lo que hace la herida. Por una enfermedad de uno de los padres. Aquí quiero contarles que cuando yo tuve a mi segunda hija, la tuve que dejar en el hospital 15 días porque era prematura de peso. Y nosotros con mi esposo nos íbamos todos los días a verla. Y nos dejaban verla a través de un vídeo en su incubadora. Y ya de grande, dice que el Señor le reveló que cuando nos veía, ella estaba feliz y decía, no me dejen, no me dejen, no me dejen. Se lo reveló el Señor. Esto es a través, pues, se los puedo decir a ustedes que conocemos a Dios y sabemos cómo obra Él sanando nuestras heridas. Y ya adulta, conociendo al Señor, orando por ella, y el Señor le reveló. Y cuando ya nos íbamos, decía ella, no se vayan, no se vayan. Increíblemente. Así es que el Señor tiene el poder para sanar esas heridas. Ténganlo seguro. Solo tenemos que aceptarlas que las tenemos, orar, entregárselo y ante todo perdonar. Por la muerte de un ser querido también se siente uno abandonado, aún ya adulto, se siente abandonado. Por el nacimiento de un hermanito, miren que es tan común eso. Y si este hermanito necesita cuidados especiales, aún más, porque se siente abandonado, se siente que no lo quiere, porque tienen que darle más atención al hermanito que nació o que tiene más necesidad de cuidados especiales. Puede ser también un abandono temporal, en un divorcio de los padres, mientras llegan a los arreglos, qué hacer, cuándo tener o no tener a los niños, ellos perciben ese abandono. La percepción del niño o de la niña es no me quieren, no les importa. Y esto les causa mucho miedo. Falta de contacto o comunicación con el padre o el progenitor del sexo opuesto. Padres que están, pero no están. No sé si me entienden, pero muchas veces están presentes los padres del cuerpo presente, pero ausentes con los niños. Esto también causa esta herida del abandono. La herida se reactiva con el padre del sexo opuesto. ¿Creen ustedes eso?
Fíjense que el padre del mismo sexo nos enseña a amar y dar amor. Y el sexo contrario, por ejemplo, mi papá enseña a ser amado y recibir amor. Yo me puse a pensar, cuando estaba leyendo esto, decía, ¿en qué momento? ¿En qué momento pudo haber sido esto? La verdad es que Dios, que es bueno, hoy las tiene aquí a ustedes porque quiere seguir la obra que comenzó en cada una de ustedes y que la terminará hasta el día último que estemos aquí en la tierra. Todas estas situaciones vividas causan dolor emocional en la persona y afecta su calidad de vida. ¿Por qué razones? Porque cargamos con todo eso sin saberlo. Y otra cosa, el resentimiento, el rencor que uno siente por la persona que te hirió. Esa es una carga que cargamos toda la vida hasta que venimos y sabemos el propósito de Dios y de dónde viene toda esa carga y que tenemos que perdonar. Porque es importante que para sanar hay que perdonar. Mientras estemos resentidos con alguno de nuestros padres y que no hemos perdonado, la herida seguirá. Bendito sea el Señor, hoy estamos aquí para saber de dónde viene todo ese dolor y tomar la decisión de perdonarlos, porque muchas veces ellos también, o no muchas veces, siempre han tenido esa herida de abandono o herida de rechazo. Yo sé que mientras se esté dando esta enseñanza de las heridas, nos vamos a identificar con todas las heridas. Porque en este caminar nos hieren siempre. Para poder perdonar, hay que comprender que ellos también hicieron lo mejor. Nosotros tenemos la bendición de tener estas enseñanzas, pero ellos definitivamente creo que no la tuvieron. Ahora quiero que pongan mucha atención al comportamiento del dependiente o que tiene la herida del abandono. Es bien importante para poder identificar si la tenemos o no. Yo creo que sí. Yo en lo personal lo identifiqué e hice lo que el Señor o esta enseñanza nos dice. Primeramente, perdonar. El perdonar nos da vida, nos da libertad. Se apartan para no tener contacto con esa persona y la evade. Yo conozco una persona que nunca tenemos reuniones de familia y casi nunca está, aunque esté en la casa, en las reuniones de familia. Tiene tendencia antisocial. Sería una de esas cosas que esta persona tiene. La ayuda que necesita el dependiente es apoyo, afecto de los demás. Siente que no tiene suficiente afecto. No hay nada que llene ese vacío que él tiene. Tiende a adoptar el papel de víctima. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido víctimas? Sufre cuando se le dice no e insiste en obtener lo que desea. Eso de insiste es cierto. Insiste en obtener lo que desea. No acepta que le digan no. Pide consejo, aunque no lo necesite. Escucha lo que le dicen, ya que no busca ayuda, sino apoyo y atención. Yo no sé si ustedes conocen personas así que hacen y vuelven y llaman la atención, pero no es porque la quieran llamar, sino que necesitan sentirse acompañados, aceptados, incluidos.
vive un grave conflicto consigo mismo. Por una parte, exige mucha atención y por la otra, teme estar exigiendo demasiado. Y por eso generan que se le abandonen. Una persona que todo lo quiere, que todo lo pide, que la verdad es que a veces no. Fastidia, ¿verdad? Atrae problemas para atraer la atención. Miren qué triste. Atrae siempre problemas. Yo conozco un joven que vive en problemas siempre. Y cuando yo me di cuenta, dije, de plano, este muchacho tiene la herida del abandono. Es imposible que siempre esté metido en problemas. Hacen para los demás para sentirse importantes. Y esperan el afecto a cambio. Asumen responsabilidades que no le corresponden. Su felicidad depende de la felicidad de otros. Imagínense ustedes. Si yo no soy feliz, ¿cómo va a ser feliz el otro? Imposible. Los dependientes tienen muchos altos y bajos, definitivamente, ¿verdad? Una persona así de repente está hasta arriba y cualquier comentario o cualquier gesto lo baja. Justifica. No sabía nada de ti y por eso te llamo. No sé si tienen personas que llaman, las llaman y llaman y llaman. ¿Alguna? Ojo. En su relación de pareja, esto es bien importante, ya que todas aquí somos casadas, ¿verdad? Su demanda en su relación de pareja demanda mucho. Se puede volver molesta e irritante con su cónyuge. Necesitan atención de su pareja, pero no corresponden igual. Parecen no tener sensación de plenitud. Martita dio una plática donde decía que hay esposas que necesitan que les estén diciendo que las aman. Y que las aman. Y me amas. Y me querés. Y soy importante para ti. Ojo con eso. Pueden aguantar lo inaguantable para no sentirse solos. Nosotros pues hemos sabido de personas que por no sentirse solas, porque no las abandonen, aguantan hasta lo peor. En pareja. Pueden usar el sexo para sentirse cerca de la otra persona. No se valoran, no saben ver lo bueno que hay en ellos. Los dependientes son cálidos con los demás, pero no se dan cuenta que ellos también decepcionan. Cuando se dan cuenta de su dependencia, en lugar de aceptarla, lo que hacen es querer ser independientes. No quieren ver los conflictos, prefieren creer que todo marcha bien para no tener que ser abandonados. Y así sucede. Hacen caso omiso que no hay conflicto y siguen una vida como que fuera normal. Y esto sucede generalmente en una relación de noviazgo, en el matrimonio, incluso en las relaciones interpersonales. Aunque también entre familiares, amigos, y cuando llega el problema, sufren por no haberlo querido ver. Hace poquito me compartía una persona que por no querer ver el problema, se le volvió un caos con una socia que ella tenía. Sienten que no es suficiente para que el otro se quede con ella.
El grado de ansiedad que vive al estar sola, determina la gravedad de la herida. En momentos de crisis puede llegar a pensar en el suicidio. Aunque solo está buscando apoyo, puede llegar a pensar en el suicidio, si nadie le da apoyo, puede llegar a suicidarse. Muchas veces, hoy estamos aquí en este curso para que el Señor sane nuestras heridas, pero como dijo Martita, de repente con un comentario, con un gesto, una situación, esta herida se dispara. Pero ya sabiendo nosotros qué hacer, inmediatamente vamos a perdonar a la persona, perdonarnos nosotras mismas por habernos dejado enganchar, como dicen en la psicología, ¿verdad? Y inmediatamente entregárselo al Señor y seguir adelante. Porque estas situaciones, tal vez ya no en la magnitud que tengamos, se van a dar en nuestra vida. Entonces el Señor lo que quiere es enseñarnos, sanarnos y estar atentas cuando esta herida se dispara. Hay otras características de la persona que herida en abandono y es reflejar esa necesidad de apoyo que siempre está buscando, ¿verdad? En quién apoyarse. Creemos que no podemos lograr nada por nosotras mismas, entonces tenemos necesidad de que alguien nos sustente o nos ayude o en todo lo que creo que yo no puedo hacer o lograr. Fíjense que la forma del cuerpo muchas veces de una persona abandonada es con una columna doblada hacia adelante, ¿sí? Encorvada. Y como que están paradas hacia adelante, como que necesitan un sostén. Esto refleja una necesidad de apoyo, de apoyarte en alguien, en algo. Y si esa persona se ha engordado, sus brazos son flácidos, su cuerpo es flácido, porque no tienen ese apoyo, ¿verdad? Muchas veces tienen piernas frágiles, ojos grandes y tristes, ¿verdad? Cuando me siento una persona abandonada, soy más propensa a sentirme víctima, como dijo Shelly, ¿verdad? Nos comportamos como víctimas, pobrecita yo, nadie me quiere, nadie me comprende, mejor estaría muerta, por eso el suicidio. Nadie me pone atención ni me llama, no me dicen que me quieren, no me abrazan. Pero yo, si me siento abandonada, tampoco lo hago por los demás. Todo lo dramatizo, genero enfermedades. ¿Qué enfermedades genera el que me haya afectado el abandono? Problemas de espalda, asma, bronquios, alergias. ¿Para qué? Para llamar la atención. ¿Sí? Mientras más víctima me siento, más profunda es mi herida de abandono. Me gusta desempeñar el papel de salvadora, pero a la que quieren que salve es a mí. Mi objetivo es que me halaguen para sentirme valiosa e importante. Decimos, ser abandonada es lo peor que me pudo haber pasado en la vida. Me costará muchísimo salir de esto. Todo lo ponemos en Cristo que nos fortalece y nos ayuda. El tono de voz
muchas veces es bastante frágil, infantil, más cuando está pasando por el problema, ¿verdad? Hago muchas preguntas para sentirme segura y aunque me den una respuesta o ayuda, me cuesta tomar en cuenta esa ayuda que me están ofreciendo. O sea, pongo como, la tomo, pero después la alejo, ¿no? Solo otra víctima puede comprenderme, solo otra persona que ha sido abandonada me puede comprender lo que yo paso y lo que estoy pasando. La tristeza es la emoción más intensa que experimenta una persona abandonada. Me siento sola, triste, es ese grado de ansiedad, de sentirse sola, ¿verdad? También fíjense que hay el veneno que la persona se mete a sí misma es me dejo, me abandono a mí misma. ¿Cuántas personas conocen ustedes que se mantienen encerradas en su cuarto, metidas entre la cama? Porque se sienten abandonadas, pero ellas mismas se abandonan. Ellas mismas. Ese es un veneno. Apartarse de todos, ser antisocial. Las personas antisociales es porque tienen esa herida de abandono. Olvidar mis necesidades e ignorar el valor que tengo de mí mismo. Ese es un veneno. Si yo no me valoro por lo que soy, fíjense que no es por lo que hago, es por lo que soy, por lo que Dios ha creado en mí. Ese es un veneno. Sentirme niña, incapacitada para la vida, víctima de las circunstancias. Cuando tenemos un sueño, ay, es que yo quisiera hacer esto, y a la hora, y se trabajan las tarjetas, mejor lo abandono. Ahí lo dejo. No tomamos esa decisión de decir, no, yo sí puedo, y voy a salir adelante, y voy a lograr esto. Hay quienes lo hacen, quienes no, ¿verdad? Otra cosa es permitirnos el abandono y el abuso. Cuando nosotros, bueno, ahí te dejo sola, mira qué haces. Permitirme eso es sentirme más abandonado o que abusen de uno. Decir y no hacer es aferrarme a la incongruencia. Digo que voy a hacer, pero no hago. Eso es incongruente. Ese es el veneno que me estoy metiendo constantemente en mí. No me amo, no quiero seguir viviendo y empiezo a vivir de drogas, medicinas, televisión, el cigarro, bueno, el alcohol, etcétera, ¿verdad? Sufro cuando me dicen no e insisto en obtener lo que quiero y no lo logro, porque no lo logro. Son esos hábitos que refuerzan la posición del dolor y endurecen la armadura de la personalidad. Dejar de consumir este veneno no es fácil, es difícil. Y dejar de elegir lo que hicimos durante muchos años es un proceso de paciencia y amor propio. Así es que, por eso es que nos ponemos esas máscaras de defensa. Lamentablemente, son consecuencias de la herida del abandono.
Y pues no sé si tienen alguna pregunta. Y eso no es un falta de seguridad en uno mismo. ¿Correcto? Falta de seguridad en uno mismo. ¿Por qué? Porque dice uno, es que quiero hacerlo, pero no puedo. Pero que te la provocó. Claro, te lo provocó esa herida de abandono. Definitivamente son heridas que hemos pasado y que tal vez nunca lo habíamos visto como una herida, ¿me entienden? Sino estamos como tomando conciencia de por qué vivimos así, ¿sí? ¿Por qué nos sentimos así? ¿Por qué nos ponemos esas máscaras de dependientes? De tener que depender de alguien más. ¿Sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Cuando uno ha tenido heridas del pasado, como no sabía de la identidad y todo, de todos modos esas heridas están y si hay que sanarlas con. Bueno, por supuesto, por eso les digo, no es fácil, no es fácil, es sanar las heridas, no es fácil, no es de un día para otro, no es decir yo ya tengo esa identidad en Cristo, pero al día siguiente o a 4 días después alguien te hace algo que te volvió a sentirte abandonado y vuelve la herida. Es como dice Blanca, es como un surco que hemos hecho a través de nuestra vida, que hemos ido llenando ese surco con el amor de Dios, pero cuando cae una rama en ese surco, se dispara. Entonces no es fácil. Sanar las heridas es algo que hay que hacerlo durante el resto de nuestra vida. Pero tratar de vivir en el amor de Dios es lo más importante. ¿Qué más? A ver, cuéntenme. Ahora que ya tiene uno la identidad, ya nuevas heridas las puede pues, eliminar, ¿verdad? Perdonar, sanar. Dice Deuteronomio 4:31, porque Yahvé tu Dios es un Dios misericordioso, no te abandonará ni te destruirá y no se olvidará de la alianza que con juramento concluyó contigo y con tus padres. ¿Sí? Hagámoslo, mira. Y el Salmo 27:10 dice, si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé mi Dios me acogerá. Por eso les hablé hoy de esa identidad que nos habló Margarita la semana pasada, que me hizo la identidad que tuvo Daniel, la identidad de la Virgen María. Ella sabía dónde estaba puesta. Y otra cosa, Vicky, la identidad. Y a la hora de tener la identidad es tomar la decisión. Porque también me puedo quedar yo con que me aman, pero la decisión de sanar, la decisión de querer salir de esto, eso ya es personal. Y es lo que va a realmente llevar a mi sanidad. Así es. Eso. Tomar la decisión. Yo quiero salir de eso. ¿Verdad? ¿Y cómo? De la mano de Dios. No es fácil, pero se puede. Se puede. ¿Verdad? Bueno, dice en Isaías 49:15, aquí hay otro, 66:12, porque así dice Yahvé, mirad, cuando yo tiendo hacia ella como río la paz y como raudal desbordante, la gloria de las naciones, que es tu vida, seréis alimentados con mi amor, en brazos seréis llevados y sobre las rodillas seréis acariciados. Tomémonos de la palabra del Señor. ¿Cómo Él, si te sientes abandonada, puede llegarte a decir, no, ven, siéntate en mis rodillas, yo te puedo acariciar, yo no te abandono, yo no te he soltado, siempre has estado, yo siempre te he tenido conmigo, tomada de mi mano. ¿Sí?
Dice Isaías 49:15. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Eso es cuando alguien está dando pecho y tiene está embarazado de otro hijo. Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Míralo, en la palma de mis manos te tengo tatuada. Tus muros están ante mí perpetuamente. Esos muros que hemos hecho con esa zanja, el Señor los tiene en su mano, para que podamos nosotros confiar en Él. La palabra del Señor, de verdad, es viva y eficaz. Y de verdad nos habla en cada momento. Dice Corintios 4:8. Apúntenlas y después las ven, porque de veras. Segunda de Corintios 4:8. Atribulados en todo, mas no aplastados. Perplejos, mas no desesperados. Perseguidos, mas no abandonados. Derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos, por todas partes, el morir de Jesús, a fin de que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Alguien? La verdad es que desde el día en que cada uno tomamos la decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, Él comenzó esta obra. Hoy nos ha traído a estas clases de las heridas. Él tiene su tiempo. Lo importante es que las reconocemos, reconocer que sí las tenemos y decidir ante todo perdonar. Y Él seguirá la obra hasta el último día de nuestras vidas. Es un caminar, pero caminar hacia adelante, no ver atrás. ¿Ok? Dios me la bendiga. La semana entrante vamos a continuar con esta herida para pedirle al Señor que nos ame. ¿Sí? Yo las invito a que esta semana se pregunten. Yo ya se los había dado hace muchos, la primera parte que les, ¿cómo se llama? Les di hace rato, hace como un mes. Se recuerdan que todas las heridas entran por nuestras 5 sentidos. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan o no? Entonces no estuvieron. Pero ¿saben qué sucede? Que desde antes de nacer nuestros 5 sentidos están dentro de nosotras. Que todo se percibe. Que desde el vientre de la madre se percibe todo lo de alrededor. Desde que somos concebidas, tenemos esos 5 sentidos, que son el gusto, el oído, la vista, el olfato y el tacto. Y lo que más se desarrolla en el vientre de la madre es el oído y el tacto, el sentido, ¿sí? Entonces, si Dios nos ha hecho así, y yo les explicaba que a través del cordón umbilical es alimentación. No sabemos qué vimos en el vientre de nuestra madre, porque no lo sabemos. Pero algo nos cubría los ojos para que esos ojos siguieran creándose. Entonces, el oído, ¿qué pasaba si un padre decía, es que yo no quiero que este niño nazca? ¿Ya ves por dentro? ¿Qué escuchaba ese niño? Ese rechazo, ese abandono, no te quiero. En cambio, si el sobar el estómago de una madre, ¿sí?
ese sentimiento, el líquido donde estuvimos, ese calor en nuestra piel que se fue formando, esa caricia era Dios mismo acariciándonos. Entonces, a través de los 5 sentidos es que nosotros hemos captado esas heridas. ¿Sí? Y es muy lindo saber cómo Dios, yo realmente sí tengo, yo creo que todas las heridas, pero más unas que otras, ¿verdad? Pero yo sí les puedo decir que cuando yo estudié esto, a mí el Señor me mostró que yo no tenía esa, pues, que no quería ser aceptada por mi mamá, porque mis 2 hermanos se llevan 3 meses entre cada uno, y yo la siguiente año 3 meses, o sea que mi hermana tenía que 7 meses, cuando mi mamá resultó embarazada de mí, ¿verdad? Algo por el estilo. Nos llevamos 3 meses entre cada uno, y mi mamá había dicho a la 2 chicos, me dio otro más, ¿qué voy a hacer con él? ¿Verdad? Y yo siempre peleé mucho con mi mamá, ¿verdad? Y lamentablemente, pues, Margarita decían la semana pasada que había que acercarse a la persona que uno se siente mal con ella. Yo un día, ya en los caminos del Señor, llegué con mi mamá y le dije, mamá, mire, ¿usted por qué no me quiso igual que mis hermanos? No me pudo responder. Hasta la fecha se lo pregunto y no me pudo responder. De una vuelta. Y es una herida, el rechazo que me ha costado muchísimo sanar y que sigo sanando. Pero ¿saben qué? Eso que el Señor me puso, Margarita, de la identidad de la semana pasada, y que me estuve, miren, toda la semana he estado pensando en esa identidad. Te doy las gracias por esa plática. Y hoy, que fue el Evangelio de la Virgen María, dije, ella sabía en dónde tenía puesta